Eclesiastés capítulo 9 versículos 7 al 10. Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Bien, en esta noche vamos a ver que el hombre sin Dios busca su propio destino y justicia. Hemos estado viendo aquí en este capítulo 9, en los primeros versículos del 1 al 6, un hombre que busca su propia justicia. Por medio de sus propios medios quiere lograr su propio destino. Y aquí en los versículos 7 al 10 profundiza aquello, el hombre sin Dios. El hombre que trata de hacer su vida debajo del sol, pero sin Dios, buscando todos sus medios, su propia sabiduría, pero también su propia justicia. En el versículo 7 dice: anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras son agradables a Dios. El apóstol Pablo tiene una expresión muy conocida en su primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15, donde él dice: comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? Y muy parecida también se ha usado también aquí en el capítulo 2 de Eclesiastés. Este concepto de disfruta la vida aquí debajo del sol, es porque es un hombre que no ha considerado a Dios en su vida. Luego de hablar que el destino del hombre sin Dios es la muerte, el sepulcro, como lo leímos en el versículo 5, mire ahí en el capítulo 9, versículo 5, dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Es decir, es un fin donde ya no hay nada que hacer. Pasan al olvido. Salomón dice aquí que es mejor, lo único mejor que queda es simplemente aprovechar el tiempo, primero comiendo y bebiendo con gozo. Dice también: bebe tu vino con alegre corazón. Le pide también que con alegría beba, mientras esté en vida bajo un mundo que para él sin Dios no tiene trascendencia, en donde todo es vanidad. Mejor trata de disfrutarlo lo mejor que puedas. Eso es lo único que le queda a un hombre sin Dios, que vive en el mundo, que solamente está centrado en sí mismo, donde todo es vanidad, y vive solamente debajo del sol. No considera arriba, no considera el cielo, no considera a Dios. Lo único que le queda de bueno en este mundo es tratar de comer y beber, tratando de disfrutar lo mejor que pueda. Fíjense ahí finalmente también en el versículo 7, dice: porque tus obras ya son agradables a Dios. ¿Cómo entendemos este pasaje? Quisiera invitarle a Mateo capítulo 9 para explicar esa expresión. Mateo capítulo 9, versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ese pasaje, ¿en qué contexto está? Miren el versículo 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué entonces el Señor dice que Él vino a los enfermos, en el fondo? Yo vine a los enfermos y no a los sanos. ¿Quiénes eran los sanos? Muy bien, ¿cierto? Los religiosos, los fariseos. ¿Por qué ellos se sentían sanos? Porque ellos tenían su propia justicia, ¿no? Como lo explica Pablo en Romanos capítulo 10. Ellos cancelaron la verdadera justicia de Dios y establecieron la suya propia. Por eso que incluso aquí en Eclesiastés
un hombre malo que ha buscado su propia justicia, Salomón ya se adelanta a lo que va a venir después en el Nuevo Testamento y dice: no te preocupes, oh hombre, que has encontrado tu propia justicia aparte de Dios. Ya tus obras son agradables delante de Dios. Aquí el Señor Jesús en Mateo dice: muy bien, ustedes se sienten sanos, pues no he venido a ustedes, me voy a los enfermos. ¿Quiénes son los enfermos? Aquellas personas que reconocen que son pecadores. Aquellas personas que reconocen que tienen una necesidad de Dios y que venían a Jesús por ayuda. Por eso el Señor dice aquello: no he venido a los sanos, es decir, a los que ya se sienten justos. Y hermanos amados, ¿no conocemos gente así? Que se sienten sanos, que cuando les hablamos dicen: no, yo no necesito de Jesús, no necesito de tu mensaje, yo soy bueno, no le hago daño a nadie, soy un buen ciudadano. Ese es un sano. No es un fariseo, no anda vestido como un sacerdote con las filacterias y todo eso, pero es un fariseo moderno, es un religioso moderno. Se siente sano, tan sano espiritualmente, que no necesita a Dios. Pero estos fariseos ya estaban muertos espiritualmente. Por eso que el Señor dice: yo vengo a los enfermos, a los que reconocen y a los que vienen con desesperación a Dios para buscar la salvación. Volviendo a Eclesiastés, tenemos a un hombre que se siente justo en su propia justicia, una justicia que él ha establecido, aparte de la de Dios. Y así piensan muchos en el día de hoy. Versículo 8 de Eclesiastés 9 dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. A través de toda la Biblia, los vestidos blancos significan festividad, significan fiesta, significan pureza, significan santidad. Y también el ungüento es símbolo de alegría. ¿Recuerdan el Salmo 23, versículo 5? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es decir, es un símbolo de la presencia del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Y es una contraparte de sentirse mal y en un ambiente lúgubre. Por ejemplo, en el Salmo 45, versículo 7, dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Un pasaje muy adecuado para este contexto de un hombre que sin Dios buscará su propio destino, sin Dios, y buscará su propia justicia separado de Dios. En ese ambiente, Salomón le dice a ese hombre: mira, lo único que puedes hacer, si quieres vivir así, aprovecha el tiempo que te queda, disfruta, come con alegría, bebe con alegría, te sientes justo delante de Dios, ponte ropa de fiesta y trata de vivir alegremente lo más que puedas. ¿Qué más le dice? Versículo 9. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. ¿Se dio cuenta por el versículo 9 que no le está hablando a un creyente? No le está hablando a un creyente, le está hablando a una persona que se siente justo en sí mismo, que no busca realmente a Dios y que busca un destino, pero sin Dios. Porque fíjense que en el versículo 9, luego de hablarle en el fondo de la familia, ya vamos a hablar de eso, él dice: en los días de tu vanidad que te son dados debajo del sol. ¿Es un hombre que vive entonces dónde? ¿En la esfera de Dios? ¿En la esfera espiritual? No. Es el hombre sin Dios que busca un destino y la justicia, pero sin Dios. Es un hombre que vive en la vanidad. Este vocablo, ¿no?, que se usa tantas veces. Vacío significa vanidad. Tratar de atrapar el viento, el aire con las manos. No se puede. Eso es vanidad. Y debajo del sol, es decir, sin considerar el cielo, sin considerar a Dios. Luego de decirle: come con alegría, vive en fiesta, vive con alegría, le dice también:
goza de la vida con la mujer que amas. La mayoría de los seres humanos, no es así, proyectan su vida a través de la familia, a través de no estar solo, de formar familias, de tener herederos, de tener un cónyuge. De hecho, cuando Dios creó a Adán y Eva, los unió en matrimonio, ¿y qué les dijo? Fructificad y multiplicaos. Todos los seres humanos de alguna manera tratamos de vivir en compañía de otros, pero todos sabemos que esa compañía nunca va a ser perfecta, o al menos la mayoría. La vida no es solamente de disfrutar. Todos sabemos, los que tenemos familia, que hay tiempos malos. ¿No es así? Hay tiempos de prueba, hay tiempos de muerte, hay tiempos de accidentes, hay tiempos de pobreza, hay tiempos de enfermedad. No se puede gozar siempre en la vida. En el tiempo actual es cuando más hay divorcios. ¿No es así? Es la época donde los jóvenes no se quieren casar. Y en parte porque se sienten ahuyentados por los malos ejemplos que quizás les estamos dando los que somos casados. En el fondo aquí Salomón le dice, ya que vas a morir y tu vida pasará al olvido, recuerda en versículos 5 y 6, si tienes familia, si tienes esposa, si tienes hijos, disfruta lo mejor que puedas, porque después ya no podrás. Así que desde el punto de vista de una vida donde Dios no es el centro, esa es la única perspectiva. Y esto lo confirmamos porque a continuación dice, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad. ¿Se fija que lo repite? Hay una insistencia allí. Por esa razón le llama los días de tu vanidad. Si estuviera hablando a creyentes enseñanzas sobre cómo vivir la vida para Dios, no diría todos los días de tu vanidad dados debajo del sol. Estaría totalmente fuera de lugar. A menos que este libro sea lo que hemos dicho que es desde el principio. Es el hombre sin Dios tratando de vivir debajo del sol sin considerar a Dios. Y hemos visto, llegando aquí al capítulo 9, que el hombre siempre termina fracasando, siempre termina sintiéndose vacío, siempre termina siendo una vida sin sentido y vacía. Termina diciendo el versículo 9, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Quizás la palabra clave aquí es la parte, la parte. Se refiere a que todo eso, si es que logra gozar la vida, la mayoría no lo logra. Después muere, pasa al olvido y ni siquiera sabe a dónde va su alma. ¿Notan que es una vida sin sentido, sin trascendencia? Disfruta, come, bebe, ten fiestas, forma una familia, porque luego morirás y no habrá nada más. Es una vida con una proyección muy pobre. Una contraparte la podemos ver, por ejemplo, en la historia de Cristiano, en el progreso del peregrino. Cuando él se enfrenta a Apolión, él le dice, tu sueldo es demasiado costoso para cualquier hombre. El pago de los pecados es la muerte. Yo he decidido encontrar un camino más grande y con mayores recompensas. Esta es la vida sin duda no de un cristiano. Esta es la vida de un hombre sin Dios que trata de buscar su destino y su propia justicia, pero aparte de Dios. Lo único que va a lograr es quizás gozar un poco de la vida, pero finalmente morirá y su vida pasará al olvido. Versículo 10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Se fijan que le está hablando a una persona no creyente? Cuando nosotros hablamos del Señor, en el Señor, de nuestra muerte, hablamos de esta manera, decimos, vamos al Seol, solamente vamos a la tumba, al sepulcro. No es nuestro lenguaje, ¿no es así? Cuando nosotros hablamos de la muerte, siempre hablamos en otros términos. Nosotros decimos, vamos a la presencia del Señor, ¿no es así? Cuando pensamos en nuestra propia muerte o en la muerte de algún otro creyente, decimos, iremos al Señor. Nos iremos a presentar delante del Señor. Pasaremos de esta vida
a la presencia del Señor. Así hablamos. Pero aquí, como nos le está hablando a un creyente, sino a un hombre que está buscando una vida aparte de Dios, por eso le dice, morirás e irás al Seol. Donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Por eso que Salomón le dice, lo único que puedes hacer es, haz todo lo que tuvieres para hacer a mano, según tus fuerzas. Es decir, en vista de que la muerte es el punto final para un hombre sin Dios, que haga todo lo que pueda, no según Dios, sino según sus propias fuerzas. Hay otro elemento, ¿no?, que nosotros tampoco lo usaríamos. Nosotros no decimos, yo hago todo lo que hago en mis fuerzas. Un hijo de Dios, ¿qué dice? Dice como Pablo, ¿no?, en 1 Corintios 15, cuando él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Todo lo que hago, lo hago no en mi fuerza, sino en el poder de su fuerza, como lo dice también allí en Efesios capítulo 6. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. El destino del creyente nunca es el Seol, nunca hablamos así. Aquí vemos la evidencia de por qué habla así Salomón. Le está hablando a un hombre que no busca a Dios, sino que está buscando su destino y su propia justicia, pero en él mismo. Ha sacado a Dios de en medio. Solo vive debajo del sol y en los días de su vanidad, tratando de atrapar el viento con sus manos. Un ser humano así solo espera a ir a un lugar que no sabe cuál es. Morirá y no habrá nada más. No más obras, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Vimos entonces en esta noche, aquí en estos versículos 7 al 10, que el hombre sin Dios busca su propio destino y justicia. Y aquí es donde nosotros entramos nuevamente con nuestro mensaje. ¿Cuál es nuestro mensaje para las personas que tienen esta manera de pensar? Que son muchos, sin duda. Tenemos que decirle que no puedes buscar tu propio destino y tu propia justicia sin Dios. Allí es donde es tan especial e importante el mensaje nuestro, el mensaje de Cristo y del Evangelio. Tenemos que advertirle a las personas que no van al Seol nada más, que al morir no vas solamente a un sepulcro y ahí te quedas, y no hay alma, y no hay memoria. No es así. La palabra de Dios enseña claramente en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Está establecido también aquí mismo en el libro de Eclesiastés que el alma, una vez que uno muere, vuelve al que la dio, al Creador, ya sea para juicio como para vida eterna. Es decir, nuestra labor es recordarle a las personas que hay un Dios, que hay un sentido de responsabilidad y que Dios ha designado a su Hijo Jesucristo como el Salvador y como el juez de su alma. Tenemos que compartir y seguir compartiendo acerca de Cristo a cuantos podamos, porque las personas sin Dios solamente quieren vivir aquí debajo del sol, sin pensar que hay un Dios, que hay un cielo, sin pensar que hay una responsabilidad, solo quieren disfrutar y no piensan que hay el juicio. Hablemos, hermanos amados de Cristo, con cuantos podamos. Hablemosle acerca de nuestra propia salvación y de la fe que tenemos. Digámosles que solamente en Cristo hay salvación y el perdón de los pecados. Oremos.